Seguro te ha pasado. Estás navegando por redes sociales y te topas con un video de 30 segundos con música de suspenso, círculos rojos rodeando una estatua y un texto que dice, lo que las élites no quieren que sepas. De repente, te encuentras analizando si el logo de tu marca de cereales tiene un triángulo oculto y empiezas a sentir que el mundo es una gigantesca película de espías, donde tú eres el único que no tiene el libreto. Te sientes confundido, un poco paranoico y, honestamente, un poco tonto por caer en el agujero de conejo. Así soy yo exactamente cuando dejo que el algoritmo piense por mí en lugar de usar la lógica. Mi nombre es Max y paso demasiado tiempo pensando en los símbolos masónicos más famosos, del compás y la escuadra al ojo que todo lo ve. Si eres alguien que siente que detrás de tanto misterio debe haber algo más que simples apretones de manos secretos y teorías de conspiración de YouTube, asegúrate de suscribirte y dale like a este video si te ayuda a ver la realidad de otra forma. Primera herramienta, la escuadra. Su mensaje es brutalmente simple en la construcción. Sin ángulos rectos, no hay muro, solo un desastre. Para nosotros, la escuadra representa simbólicamente a la rectitud. Es el recordatorio de que no puedes construir una vida digna sobre mentiras o atajos. Es el racionalismo aplicado a la ética. ¿Cómo tratas a la gente cuando no hay nadie mirando? Eso es actuar en escuadra. Es simple, es aburrido, pero es lo que sostiene el edificio. La segunda gran herramienta, el compás. Su trabajo es complementario. La escuadra mide tu conducta en el mundo. El compás, en cambio, delimita tu mundo interno. Simboliza el círculo de autocontrol que trazas alrededor de tus impulsos. Porque nuestro cerebro primario siempre quiere más. Más placer, más razón, más pereza. El compás es esa voz racional que dice basta. Es la herramienta que define hasta dónde puede llegar tu ego, para que nunca pise el espacio vital de otro. En resumen, es el arte de fijar tus propios límites. Llegamos al tercer elemento, el que suele generar más especulaciones, la letra G en el centro. Y quizá pienses, por fin, el verdadero secreto. Bueno, para decepción de las teorías más oscuras, en el siglo XVIII su significado era bastante directo. Representaba dos pilares del pensamiento ilustrado, geometría y Dios, God, entendido no como una figura religiosa, sino como el gran arquitecto del universo. Esta es una idea deísta y racional, la convicción de que existe un orden subyacente, una especie de ley natural o matemática que estructura la realidad. Por eso, la G no es un amuleto mágico, es un recordatorio filosófico. Nos susurra, el universo no es un caos, es un cosmos, un sistema con reglas. Y tu tarea, como masón, es emular a ese arquitecto, estudiar esas reglas y usarlas para construir algo mejor, dentro y fuera de ti. Pero ahora abordemos el elefante en la habitación, el ojo que todo lo ve. La interpretación popular es casi siempre la opuesta. No es un símbolo de vigilancia externa, sino de autovigilancia interna. No es el gran hermano de Orwell, es la conciencia moral. En la filosofía de la Ilustración, este ojo representaba la luz de la razón y la providencia divina, una inteligencia ordenadora observando el universo, que a su vez nos insta a ser observadores de nosotros mismos. Y esto nos lleva al billete de $1, donde la historia se vuelve irónica. El diseño de la pirámide inacabada con el ojo fue en gran medida una elección estética y filosófica. La pirámide simbolizaba una nación joven, en construcción, y el ojo, la mirada de la razón y la providencia sobre ese proyecto. Y aquí viene el dato que revierte la conspiración. Los masones no usaban este símbolo de forma prominente hasta que el billete de $1 lo hizo famoso. La causa y el efecto están literalmente al revés. ¿Quieres el símbolo masónico más potente? No es el ojo, no es la pirámide, es el nivel. La herramienta que solo sabe hacer una cosa, mostrar la horizontal verdadera. Su mensaje filosófico es una bofetada a cualquier estructura de poder. Todos estamos en el mismo plano.
No es un eslogan político, es un hecho biológico y existencial. La muerte es el gran ecualizador, y el nivel es un recordatorio constante de esa verdad incómoda. Frente a ella, tu banco, tu profesión, tu apellido y tu cargo son decoración. Por eso, en el espacio ritual de la logia, esta idea se vuelve carne. El nivel obliga a dejar los títulos en la puerta. Dentro, solo hay hombres imperfectos tratando de mejorarse. La igualdad que propone no es un punto de llegada utópico, sino el punto de partida obligatorio para cualquier trabajo serio sobre uno mismo. Sin este reconocimiento de la horizontalidad humana, todo lo demás es hipocresía. La masonería no es magia. Es un sistema de mnemotecnia visual para no olvidar que somos un trabajo en progreso. Son recordatorios físicos de que somos la piedra bruta que necesita ser pulida. Aquí está tu paso accionable para esta semana. No necesitas un rito de iniciación. Usa la escuadra. Sé brutalmente honesto en una situación donde sería fácil mentir. Usa el compás. La próxima vez que sientas que vas a perder los estribos, visualiza ese círculo. Mantén tu pasión dentro de los límites. Usa el nivel. Trata a alguien que consideres inferior a ti con el mismo respeto que tratarías a tu jefe. Deja de buscar significados ocultos en los billetes y empieza a buscar el significado oculto en tus propias reacciones. La verdadera maestría no es conocer la contraseña de una logia, es conocerse a uno mismo. Soy Max. Si este video te ayudó a ver que el simbolismo es en realidad una caja de herramientas para el cerebro, suscríbete y comparte esto con tus amigos. Nos vemos en el próximo video.